Bienvenidos a nuestra ponencia sobre la literatura intercultural en el aula de traducción, enfoques de género. Somos las profesoras Soledad Díaz Alarcón, María Luisa Rodríguez Muñoz y María Pilar Castillo Bernal de la Universidad de Córdoba, y quisiéramos en primer lugar darles las gracias a los organizadores de este segundo Congreso Internacional de Educación Intercultural y de Género, la comunicación en tiempos de crisis, por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo. En primer lugar, quisiéramos empezar explicando qué se entiende por literatura intercultural. Ha recibido muchos nombres como literatura de los trabajadores inmigrantes, literatura de inmigrantes, literatura de extranjeros o literatura de extranjeros viviendo en otro país. Todos ellos presentan algún tipo de dificultad o pueden ser demasiado restrictivos o incluso demasiado condescendientes. Se trata en realidad de escritura por parte de autores que han emigrado a otro país y asumen la lengua y la cultura del país de origen en sus creaciones literarias. Siguiendo al autor Carmine Chiellino, existen más de 100 novelistas y poetas pertenecientes a la literatura intercultural o de migrantes en Europa, lo que es una cifra bastante respetable y que se ha consolidado especialmente en los últimos 50-70 años. Podemos encontrarlos en todos los países de la Unión Europea y también podemos encontrar autores que han emigrado de un país europeo a otro. Lo que entendemos por literatura intercultural es aquella que está escrita en una lengua extranjera o lengua del país de acogida del autor. Esto implica que el autor es principalmente un emigrante que reside en un país extranjero y por tanto tiene esa experiencia de interculturalidad. Y lo interesante de esta literatura es que se incorporan elementos de la lengua materna y del país de origen del autor en sus obras, a pesar de estar escritas en la lengua del país de acogida y en el contexto del país de acogida. Nos decantamos por el término literatura intercultural porque es el que mejor refleja la situación y las características de este tipo de obras. La investigación sobre la literatura intercultural ha ganado mucha atención en las últimas décadas. Como ejemplo, podemos mostrar algunas centradas en la literatura escrita en lengua alemana. Por ejemplo, Valero, en su estudio de 2008, indica que hay 17 mujeres que son autoras de literatura intercultural en lengua alemana. De los 21 autores turco-alemanes, solo 6 son mujeres, pero es que solamente 2 mujeres han sido traducidas al español, una turco-alemana y una de origen checo. Unos 10 años después, el estudio de Quijada llega a resultados un tanto más esperanzadores. De un total de 88 autores interculturales analizados por Quijada, encuentra que 25 están traducidos al español. Sin embargo, seguimos viendo que tan solo 11 mujeres están traducidas en español, que siguen siendo más que el estudio de Valero de 2008, de 2 hemos pasado a 11, pero aún así sigue habiendo una importante diferencia entre el número de autores y de autoras traducidas. Con el objetivo de paliar estas lagunas, los objetivos de nuestro trabajo son los siguientes: dar a conocer las novelas de autoras migrantes o autoras interculturales en inglés, francés y alemán, y aplicarlas al aula de traducción con un enfoque intercultural y de género, ya que se ha demostrado que en la literatura intercultural la perspectiva de la mujer es una buena oportunidad de tratar la transversalidad y de introducir un número de elementos novedosos en los textos, como explica Bonflottou en su estudio de 2000. Las autoras que forman parte de este trabajo son 2 autoras jamaicanas residentes en Reino Unido, Sadie Smith y Andrea Levy, que escriben en inglés, 2 autoras turco-alemanas residentes en Alemania, Emin Seppi Özdamar y Renan Demirkan, y 2 autoras argelinas que escriben en francés, Faiza Gen y Tassadit Image. La aplicación didáctica de la literatura intercultural permite desarrollar las distintas subcompetencias que configuran la macrocompetencia traductora, a saber, la comunicativa y textual, con la redacción y expresión oral en 2 lenguas. En segundo lugar, la competencia temática, al abordar temas centrales y periféricos relacionados con la doble minorización que supone la condición de ser migrante y de mujer de muchas de las escritoras que se incorporan dentro de esta planificación docente. En tercer lugar, el desarrollo también de la competencia interpersonal, que permite que los estudiantes consigan negociar, sintetizar, intercambiar opiniones e incluso realizar también un examen de conciencia sobre sus posicionamientos sobre determinados aspectos sociales. Y finalmente, y por supuesto, la competencia cultural, que está en el corazón de esta propuesta didáctica. Asimismo,
La propuesta de innovación que mi compañera Soledad va a desgranar con un estudio de caso en el aula de traducción literaria de francés supone una ocasión idónea para la inserción y el desarrollo de algunas de las competencias básicas y específicas propias del grado de traducción e interpretación de la Universidad de Córdoba, entre las que se encuentra la capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre diversidad de género, multiculturalidad y valores democráticos, adoptando un compromiso ético en el desarrollo de la profesión. Estaríamos desarrollando de pleno la competencia cultural que mencionamos en la diapositiva anterior. También las específicas, como el conocimiento de los antecedentes históricos de la disciplina, las corrientes traductológicas actuales y otras aproximaciones interdisciplinares, por ejemplo, la escuela de la manipulación, la teoría polisistémica, el enfoque de traducción y género o el de traducción y poscolonialismo. Y finalmente, el alumno podrá analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e interpretación, como por ejemplo las restricciones de la literatura del Lefebvre. La metodología de esta propuesta de innovación se estructura en 4 fases que desarrollamos a continuación. En la primera fase determinamos los conocimientos previos de los alumnos y de las alumnas a propósito de la diversidad cultural y su toma de posición con respecto a la misma. Para ello, utilizamos la herramienta del foro de debate a través de la plataforma Moodle. Creamos un primer foro en el que pedimos a los estudiantes que respondan libremente a la cuestión: ¿qué es para ti la diversidad cultural? Sus respuestas son visibles para todos los participantes de esta asignatura. Posteriormente, visualizamos una serie de vídeos que forman parte del proyecto de Yamina Benguigui, consistente en formular esta misma pregunta a profesionales, escritoras, creativas, periodistas, etc. Cada vídeo tiene una duración de 1 minuto. Tras la visualización de los vídeos, creamos un segundo foro, también en la plataforma Moodle, en el que planteamos a los alumnos y a las alumnas si su concepto de diversidad cultural se ha visto alterado. En la segunda fase, nos acercamos ya de manera teórica a los conceptos de hibridez y mestizaje, a las concepciones identitarias del entre-deux, es decir, entre dos culturas sin encontrar su ubicación, o al concepto ni francesas ni magrebíes. También ahondamos en cómo la dualidad repercute negativamente en las mujeres migrantes. En primer lugar, la discriminación y minoración desde la perspectiva geográfica: 2 países, uno colonizador y otro colonizado. Las fuerzas de la tradición norteafricana, que aun residiendo en Francia, las familias procuran respetar y que limita la libertad de las mujeres. Su condición de francesa de origen magrebí la estigmatiza en los entornos públicos, instituciones, organismos, incluso en la misma escuela, sin olvidar que en casa los derechos del varón prevalecen, con la connivencia de las madres. Por tanto, la discriminación que sufre en el país de acogida se une a la discriminación en el seno familiar. Ante esta situación, la escritora francesa de origen magrebí opta por la denuncia y la reivindicación a través de la escritura. En sus novelas recogen las diferentes reacciones de sus protagonistas, por ejemplo, el sentimiento de desarraigo en la novela Georgette de Farida Belgoul, la huida en Ce pays dont je meurs de Fauzia Zouari, el sentimiento del fingimiento en Garçon manqué de Nina Bouraoui, o la asimilación en Anici Selima Laba, novela de Marie Ferraud. La aceptación la vemos en Samira de Quatre routes de Jean Bonhammer, y por fin la integración y liberación en Kif Kif Demain de Faiza Guène. En la tercera fase realizamos un estudio de esta última novela, Kif Kif Demain de Faiza Guène. Comenzamos visualizando una entrevista a la autora sobre la publicación de su relato, en el que nos habla sobre él, sobre su concepción de la literatura y sobre la vida en general. Una vez concluido el vídeo, realizamos un cuestionario en línea sobre los contenidos del mismo para poder evaluar la comprensión de los alumnos y de las alumnas. La siguiente actividad es la lectura-comprensión del resumen de la novela, en el que se atisban algunos retos de traducción como son el argot y los préstamos léxicos. Finalmente, llevamos a cabo la traducción al español del primer capítulo de esta obra. Como paso previo a dicha traducción, analizamos el texto original, atendiendo especialmente a varios aspectos como son: primero, el argot, lenguaje urbano, préstamos en árabe, en inglés, apócopes, siglas, títulos de programas de televisión y revistas juveniles, así como las ironías y el humor. Después, determinamos cómo se evidencia en el texto el posicionamiento de la autora. Y ya para concluir, realizamos la traducción al español, de la que haremos una corrección colectiva.
Toda vez que hemos corregido la traducción, comprendido los pasajes y ajustadas las connotaciones y matices, extrapolamos esta temática a nuestro propio contexto. Nos encontramos ya en la fase 4. Como actividad final, llevamos a cabo un debate sobre diversidad cultural y mujer migrante. Para ello, proponemos a los alumnos que se documenten sobre esta temática y conozcan la labor de las diferentes asociaciones que trabajan con este colectivo para su dignificación. Veamos a continuación algunos de los resultados extraídos de este proyecto. Con respecto a los foros, si en el primer foro en el que los alumnos y las alumnas expresaban su opinión sobre la diversidad cultural se repetían conceptos como la coexistencia armónica, la diferencia y el respeto, la convivencia y la tolerancia o el enriquecimiento mutuo, una vez que han visualizado los vídeos de las escritoras y periodistas, su enfoque se amplía e incorporan ideas como la necesidad de conocer al otro, que todos, de un modo u otro, provenimos de otras culturas, que la diversidad cultural es un concepto amplio que abarca el género o la discapacidad y que la creación artística se expresa en un lenguaje universal que todos deberíamos hablar. De los resultados que destacamos tras la realización y corrección de la traducción, vamos a señalar los siguientes: que el lenguaje híbrido, oralidad, argot, préstamos, es la expresión de la diversidad y el enriquecimiento de la lengua base; que la narración en primera persona compromete al lector, que vive de cerca la realidad de la doble discriminación, la cultural y la de género. La autora refuerza un mensaje optimista: la mujer puede superar fronteras con ayuda. Finalmente, de los resultados del debate, en el que se presentan muchas asociaciones ligadas a la defensa de los derechos de la mujer migrante y la denuncia de su marginación y discriminación, así como las actuaciones, talleres, etcétera, que llevan a cabo, nos quedamos con algunas de las propuestas de los alumnos y de las alumnas, y es que la sensibilización es fundamental, así como la comprensión y el compromiso. Tras presentar las distintas fases de este trabajo didáctico, alcanzamos las siguientes conclusiones. La primera, que al emplear en el aula de traducción obras literarias menos canonizadas, permitimos la visibilización de realidades propias de culturas minorizadas, como la de género y la migrante. Las competencias temáticas interpersonales de traducción se trabajan especialmente en las fases 1, 2 y 4, la comunicativa, textual y la estratégica en la fase 3, especialmente en lo relativo a la identificación de retos de traducción y a la resolución de los mismos. Podemos concluir, además, que en su conjunto la metodología de innovación aplicada muestra resultados favorables sobre la apreciación de la diversidad cultural, la identificación de la hibridez y la valoración de realidades sociales ajenas y propias, por lo que se dota a los estudiantes y a las estudiantes no solo de contenido, sino de destrezas esenciales para abordar su futuro profesional como mediadores y mediadoras interculturales. Muchísimas gracias por su atención. Les dejamos algunas de las referencias empleadas para la elaboración de este trabajo.